Lo que estoy a punto de contarles fue uno de los últimos recuerdos que todavía tengo de la escuela secundaria, y no por una buena razón. Diría que fue lo más traumático que me sucedió mientras estaba en la escuela secundaria. No tenía muchos amigos. Los amigos que tenía eran un poco extraños, pero de nuevo, yo también era extraño. Pasábamos mucho tiempo juntos y disfrutábamos de muchas cosas. Estaban Greg, Jay, Mark y yo. En ese entonces éramos inseparables. Parecía que nosotros cuatro duraríamos para siempre. Mirando hacia atrás, era bastante obvio que Jay y yo estábamos empezando a alejarnos de Mark y Greg, pero eso no importa. Un verano, Greg nos invitó a los tres a un viaje de una semana a Maine. La familia de Greg tenía una casa de verano en Maine, en una de las pequeñas islas de la bahía de Casco. Para ser honesto, su familia era muy reservada sobre el lugar, y ninguno de nosotros sabía siquiera de su existencia hasta que nos invitó a ir. Su familia era extraña en general, pero esa es una historia para otra ocasión. El viaje fue largo e incómodo. Tuve la nariz tapada y estuve estornudando todo el tiempo, lo que sentí que realmente molestó al padre de Greg. Era uno de esos tipos obsesionados con los gérmenes, y me ponía muy incómodo con él mirándome. Mark y yo también discutimos por alguna tontería, pero a menudo nos metíamos en eso. Tuvimos que conducir el coche en un ferry para llegar a la isla. Esa parte fue muy divertida. La casa era pequeña pero agradable. Recuerdo haberme sentido desapegado de la realidad en esa casa. No puedo explicarlo. Era como un mundo completamente diferente en esa isla. Todavía siento que sería fácil para una persona perderse en esa casa, si eso tiene algún sentido. La isla tenía una sensación muy onírica. Todos se conocían, y la gente al azar en la calle reconocía a Greg y lo saludaba cuando lo veían. Pasábamos la mayor parte del tiempo andando en bicicleta, una actividad que nunca se cansaba a nuestra edad. Me saltaré las cosas aburridas, de todos modos no recuerdo mucho. En el segundo día del viaje, no pude encontrar mi gorra de Barcelona Snapback por ninguna parte. Estaba muy molesto, ya que era un gran fanático del fútbol, y era una de las únicas piezas de mercancía que tenía. Greg dijo que creía que la había dejado en la playa, pero yo estaba bastante seguro de haberla traído de vuelta. Recuerdo haber llorado al padre de Greg, quien esencialmente me dijo que lo superara y no dejara que algo pequeño arruinara el viaje. Así que lo hice. Al día siguiente, después de un largo día de ciclismo, me di cuenta de que me faltaba uno de mis bolígrafos. Tenía una colección de bolígrafos en ese momento que llevaba conmigo a todas partes. Como dije, un niño extraño. No podía recordar si había sacado ese bolígrafo en particular de mi estuche, pero Jay dijo que recordaba haberme visto sosteniéndolo en mi bicicleta. Estaba devastado. Para mí, perder un bolígrafo era el equivalente a perder una extremidad. Así de serio me lo tomaba. Me negué a llorar frente al padre de Greg de nuevo, así que dije que me sentía mal y decidí pasar el resto de la noche en la cama. Terminé durmiéndome muy temprano debido a eso, así que supongo que no debería haberme sorprendido cuando me desperté a las 3:00 am y no pude volver a dormirme. Estuve dando vueltas, tratando de volver a dormirme, cuando me di cuenta de algo. Me quedé inmóvil por unos segundos para confirmar lo que estaba escuchando. Alguien susurraba casi inaudiblemente. Tuve que esforzarme mucho solo para oírlo. Estaba dormido. Eso estaba descartado. Me esforcé por distinguir lo que decían, pero no podía entender una sola palabra. Parecía venir de la cama de Mark.
la litera de arriba al otro lado de la habitación, pero no podía estar seguro. Esperé unos minutos, pero los susurros continuaron. Por alguna razón, tenía miedo de decir algo o de demostrar que estaba despierto. Eventualmente, saqué los susurros de mi cabeza y me dormí. A la mañana siguiente, traté de olvidar lo que había sucedido la noche anterior. Consideré preguntar a mis amigos quién había sido, pero decidí no hacerlo. Estábamos jugando un juego tonto en el patio cuando Mark dijo que tenía que ir al baño. Tardó mucho en volver, pero eso era típico de Mark. Tardaba mucho en hacer las cosas. Finalmente, miré la casa y tuve que mirarla 2 veces. En una de las ventanas del segundo piso estaba Mark, mirándonos fijamente sin expresión alguna. Pensé que estaba en el baño, pero luego me di cuenta de que no había baño en el segundo piso de la casa de Greg. Me volví para ver si Greg o Jay se habían dado cuenta, pero ninguno de ellos estaba mirando. Cuando volví a mirar la casa, Mark ya no estaba. El padre de Greg había planeado llevarnos a cenar esa noche, pero yo no quería ir. Fingí estar enfermo de nuevo y le dije que quería echarme una siesta en su lugar. Dijo que estaba bien y me dijo que me traería algo. Mientras estaba acostado en la cama, me di cuenta de que no había forma de que pudiera dormirme. Comencé a repasar todo en mi cabeza. Simplemente no podía superar lo extraño que era que Mark nos estuviera observando a todos desde la casa, y los susurros eran aún más espeluznantes. No sé qué me impulsó a hacerlo, pero me levanté de la cama y comencé a buscar en la litera de Mark. Se me cayó la mandíbula cuando encontré mi gorra de Barcelona en su bolsa de deporte. Busqué un poco más y encontré un montón de mis artículos personales que ni siquiera sabía que me faltaban. Había un cortaúñas que mi madre me había empacado, junto con mi cepillo de dientes de repuesto, y lo más perturbador, un par de mis calzoncillos. No sabía qué pensar. Estaba a punto de llorar cuando noté algo más en la bolsa: su cuaderno de dibujo. A veces, incluso hasta el día de hoy, todavía me arrepiento de haber tomado ese cuaderno de dibujo. Mi cerebro de estudiante de secundaria no estaba preparado para lo que había allí. Estaba completamente lleno de dibujos a lápiz, algunos de los cuales habían sido garabateados tan agresivamente que había agujeros en algunas páginas. Había dibujos de monstruos, criaturas y cosas de pesadillas. Había actos de violencia realmente inquietantes dibujados allí. Personas siendo atropelladas por coches, apuñaladas, mutiladas, torturadas. Era asqueroso, peor que asqueroso. Era demoníaco. En serio, había demoníaco. Había dibujos míos. La imagen que nunca saldrá de mi cerebro es un dibujo de mí en una cruz, con las piernas desaparecidas. Las últimas páginas trataban principalmente de mí, y en una página solo estaba mi nombre escrito 100 veces. Me siento enfermo al pensar en todo lo que vi allí, y hay cosas que ni siquiera he mencionado. La última página fue la peor. Mi nombre estaba en la parte superior de la página en mayúsculas, y debajo había 4 palabras que nunca olvidaré. Lo haré mañana. Cuando todos regresaron a casa, llevé aparte al padre de Greg y le conté lo que estaba sucediendo en voz baja, mientras mis amigos veían una película en la sala de estar. No me creyó hasta que le mostré el cuaderno de dibujo de Mark, que, según pude ver, encontró igualmente inquietante. No sabía qué hacer. Me dijo que pusiera todo de vuelta donde lo encontré. No quería hacerlo, pero él era un adulto, y yo no podía negarme. Al devolver el cuaderno de dibujo, tomé una decisión en fracciones de segundo y arranqué una de las páginas. Mientras tanto, el padre de Greg irrumpió en la sala de estar
y les dijo a todos que había una emergencia familiar y que tendríamos que terminar el viaje temprano. Mientras empacábamos febrilmente nuestras cosas, sentí los ojos de Mark clavados en mi espalda. Tenía miedo de mirarlo. Salimos de la entrada, tomamos el primer ferry de la isla y condujimos todo el camino de regreso sin detenernos una sola vez. El padre de Greg dejó a Mark primero y luego a James. James y Greg vivían en la misma calle, así que dejó a Greg con James. Mientras conducíamos a mi casa, el padre de Greg me dijo que había hablado con los padres de Mark y que sería mejor que no mencionara nada a mis padres. Las familias de Greg y Mark eran muy unidas, así que supongo que eso tenía sentido. Cuando llegué a casa, no pude aguantar ni 10 minutos. Rompí a llorar frente a mis padres y les conté todo. Se enfurecieron y llamaron a la policía en ese mismo instante. Mis padres también estaban indignados de que el padre de Greg hubiera intentado encubrir algo tan serio. Las cosas se ponen un poco borrosas después de eso. Recuerdo haber llorado de nuevo mientras le contaba a la policía lo que había sucedido. Cuando pidieron pruebas, pude mostrarles la página que había arrancado del cuaderno de dibujo de Mark. Aparentemente, eso fue suficiente. La policía consiguió una orden y de hecho encontró el cuaderno de dibujo. Mis cosas fueron devueltas, excepto mi bolígrafo, que la policía nunca encontró. Mis padres no me contaron mucho sobre cómo resultaron las cosas, pero nunca volví a ver a Mark. Su familia se mudó y nunca volvió a aparecer en la escuela. Tampoco volví a hablar con Greg, pero la razón por la que estoy escribiendo esto ahora es porque la semana pasada recibí una carta anónima por correo. Decía, lo recuerdo todo, y dentro del sobre, envuelto, estaba el bolígrafo que Mark me robó todos esos años atrás. No tengo idea de cómo supo mi dirección, ni por qué tardó tanto en contactarme. Sinceramente, estoy considerando mudarme de apartamento. Si alguien tiene algún consejo sobre mi situación, se lo agradecería enormemente.